Bienvenidos a este nuevo video correspondiente a la semana 2, en la cual el tema a tratar es acerca del diseño geométrico horizontal. En sí, el diseño geométrico horizontal, o también conocido como alineamiento horizontal, hace referencia a la proyección sobre un plano horizontal con respecto a su eje real o espacial, en donde dicho eje horizontal se encuentra constituido por una serie de tramos rectos, a los cuales se los denomina como tangentes, mismos que se encuentran entrelazados mediante curvas. En este caso definiremos acerca de las curvas espirales. En sí, las curvas espirales, su función principal es ofrecer una mejor transición cuando ésta pasa de un tramo recto a un tramo curvo con un radio definido, misma que consta de una espiral de entrada, una curva circular simple y una espiral de salida. Se dice que cuando las espirales de entrada y salida constan con la misma longitud, se las denomina como curvas simétricas. Caso contrario, son curvas asimétricas. La curva espiral de transición se la puede definir en función de los siguientes elementos geométricos, que son las coordenadas rectangulares, el ángulo de flexión principal para el punto P, el ángulo de flexión principal de la espiral, el radio correspondiente de igual forma del punto P, el radio de la curva circular simple que sigue a nuestra espiral, la longitud de recorrido de la espiral desde el punto TE hasta el punto P, y la sección de la curva espiral, y finalmente el elemento diferencial del ángulo de flexión principal. Primeramente, para poder deducir las curvas espirales del diseño preliminar, lo dividimos en 5 tramos, que es el número de estudiantes del grupo, en donde en cada uno de los tramos estuviera una curva. Para el tramo número 1, hemos deducido estudiar la curva número 2, en donde obtenemos los siguientes datos: un radio de 168 metros, una cuerda unidad de 10 metros, el rumbo norte-este, el rumbo sureste, la abscisa del PI, las coordenadas del PI, norte y este, y la longitud de la espiral, que es de 60 metros. Luego de haber deducido los datos anteriormente mencionados, deducimos lo que son los elementos geométricos, en donde se utilizará cada una de las fórmulas presentes. Luego de haber utilizado las fórmulas anteriormente mencionadas, deducimos cada uno de los elementos geométricos para poder graficar la curva espiral. Luego de ello, obtenemos las abscisas del TE, SE, CE y LT, mismas que servirán para graficar. Obtenemos las deflexiones y ya en un cuadro mucho más especificado, obtenemos las abscisas, las cuerdas, las deflexiones, los ácimos y las coordenadas este y norte. Y con las coordenadas este y norte procedemos a dibujar lo que sería nuestra curva espiral, la cual deducimos que es bastante parecida o es igual a la del alineamiento principal. Luego, para poder realizar su comprobación, utilizamos el programa Civil 3D, en donde con la herramienta alineación creamos un nuevo alineamiento, y con la PK inicial deducimos que es la abscisa del TE. Gracias a ese dato podemos crear el alineamiento y configuramos la curva y espiral, en donde tenemos una espiral de entrada y de salida de 60 metros y un radio mínimo de 168, en donde el programa automáticamente nos calcula el valor de A, y luego con la herramienta espiral, curva, espiral libre, empezamos a graficar lo que sería nuestra curva espiral, en donde llegamos a la conclusión de que tanto los cálculos manualmente y en el programa Civil 3D nos coinciden, es decir, que la curva espiral está bien resuelta. De igual forma, la curva que yo seleccioné de mi tramo número 2 fue la que se muestra aquí en pantalla. Esta fue acorde al primer alineamiento que se trazó con respecto a las curvas circulares simples, en donde los datos que se obtuvo de mi curva, en este caso fue que esta consta de un radio de 168 metros, la unidad de cuerda es de 10 metros. De igual forma determinamos sus rumbos tanto para el punto TE y TS,
el valor del abscisado del punto PI, las coordenadas tanto norte y este, y el valor de la longitud de nuestra espiral, que va a ser de 60 metros, que fue dada por el ingeniero durante la clase. Una vez que se cuente con todos estos datos, se procedió a calcular los elementos geométricos para nuestra curva espiral de transición, luego el valor de las abscisas tanto para el punto TE, SE, CE y ET, y finalmente las deflexiones. Una vez que ya se cuente con estos datos, se procedió a calcular las coordenadas para cada uno de los puntos, obteniendo una curva espiral, así como se muestra a continuación. Y para poder comprobar que nuestros datos están acertados, comprobamos en el software Civil 3D, en la cual nos coincidió con tanto el programa Excel y Civil. Continuando con el tramo 4 de nuestra ruta de interés, se procede a realizar de dos maneras. Primero, lo que son los cálculos analíticos, en este caso en el software Excel, y también lo que son los cálculos en el software de CivilCAD 3D. Para los cálculos analíticos, tenemos los siguientes datos que fueron otorgados en la clase, lo que son una radio de 168 metros y una longitud espiral de 60 metros. También tenemos otros datos como es la cuerda unidad, que es un valor de 10 metros, el rumbo TE, rumbo TS, la abscisa PI y las coordenadas norte y este. Con estos datos procedemos a realizar lo que son los elementos geométricos de nuestra curva de interés. En este caso, con los elementos geométricos obtenemos el ángulo de deflexión entre tangentes, parámetro K, ángulo de deflexión de espiral y todo lo que se puede apreciar en la pantalla. También obtuvimos lo que son las coordenadas cartesianas del centro de la curva circular con transiciones, la cuerda larga de espiral, lo que son las abscisas TE, SE, CE y ET. Teniendo todos estos datos, se procede a realizar lo que son las deflexiones y por último también lo que son las coordenadas de todos los puntos solicitados. Esto se realiza de manera analítica en el software Excel debido a que una clase anterior a la realizada en la que se realizó este tipo de trabajo, obtuvimos los datos preliminares para lo que son los cálculos analíticos, obtuviendo así unas coordenadas, en la gráfica de la coordenada como se puede apreciar. Para dar validez a estos cálculos se procede a realizar lo que es el mismo elaboramiento, pero en esta vez en el software Civil 3D. Ahora podemos ver el procedimiento que se realizó. Primero creamos la alineación, la composición. Después configuramos la curva y espiral con tipo clotoide, con una espiral de entrada de 60 metros, una curva de 168 metros y una espiral de salida de 60 metros. Continuando con los procesos del software propios, procedemos a obtener los siguientes resultados, en el cual el sistema mismo arroja los siguientes y con lo cual se puede comprobar y comparar los resultados de ambos ejercicios realizados en la clase. Para la correspondiente semana procedimos a realizar el tema de espirales, en el cual seleccionamos una curva de nuestra carretera. En la mía seleccioné de mi área, siendo la velocidad de diseño de 70 kilómetros por hora, en lo cual primero colocamos los datos de entrada para realizar el cálculo, primero obteniendo los elementos geométricos de esta, consecutivos de las abscisas de los puntos principales, como son TE, SE, CE y ET. Las deflexiones según su azimut norte y sur y las coordenadas de todos estos puntos en una lista total de resultados, para finalmente realizar un gráfico de la curva con la espiral. En añadido, realizamos esta misma curva en Civil 3D, en el cual encontramos similitudes totales a las realizadas con el cálculo analítico y verificamos con los datos incluidos en la tabla. Luego de esto, realizamos la carretera Loja-Zamora con espirales totales en todos los puntos posibles mediante Civil 3D, en el cual para ayudarnos de esto tuvimos que diferenciar entre las líneas con un color blanco, las curvas con un color rojo y las espirales de morado. Como podemos ver aquí, visualizamos que en algunas rectas no se pudo realizar una espiral, puesto que el ángulo de deflexión del PI es demasiado bajo, mientras que en otras secciones donde sí fue posible, se puede revisar que Civil 3D analiza todos los puntos y los diferencia entre las líneas de blanco
la sección espiral de morado y la curva de rojo. Y así sustantivamente en los demás ejemplos.